Soy redactor de Medio Ambiente en el diario.es y vamos a abordar el tema de la descarbonización de la movilidad del transporte. Un elemento crucial, un elemento clave para abordar sobre todo la reducción de emisiones, para contener el cambio climático, la crisis climática, y que apela de forma fundamental a la movilidad y sobre todo, aunque no solo, a la movilidad en las ciudades, donde los automóviles generan gran parte de esas emisiones de gases de efecto invernadero, pero también el transporte interurbano, incluso un transporte de más largo recorrido. Ahora mismo tenemos iniciativas para intentar fomentar el ferrocarril de manera que pueda sustituir algunos desplazamientos entre ciudades, incluso internacionales, que no sean demasiado lejanas. Y como somos muchos ponentes, vamos a pasar directamente a presentar quienes están en la mesa acompañándome para abordar estos aspectos. Tenemos a María José Rayo del Olmo, que es la Secretaria General de Transportes y Movilidad del Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana del Gobierno de España. También tenemos a Amparo Marco, que es la alcaldesa de Castellón de la Plana, en la Comunidad Valenciana. Tenemos también al señor Cristian Barrientos, que es el consejero delegado de Abertis Mobility Services. Tenemos también a Manuel Orejas, que es responsable de marketing y desarrollo de negocio de Arval. Y vía online tenemos al alcalde de Sevilla, Juan Espadas, que el público no lo puede ver, pero los ponentes sí, y de manera online también les saludo. Tiene más suerte que nosotros, que está en Sevilla, una ciudad que a mí personalmente me encanta. Y sin más dilación, como decía que somos 5 ponentes y además una persona online, que eso siempre crea un poco de una dinámica un poco diferente, aunque nos hemos acostumbrado mucho durante estos meses de pandemia, voy a pasar directamente a plantear una serie de cuestiones, una serie de preguntas que, aunque vayan dirigidas a una persona en concreto, o a uno de los ponentes, sí que como todas las personas que participan en la mesa tenéis conocimiento y tenéis opinión y visión sobre estos aspectos, os conmino a que pues, vayamos interpelándonos y vayamos aportando respecto a este prisma de cosas de las que estamos hablando. Y sin más dilación voy a pasar a esta primera pregunta, que es sobre descarbonización del transporte. Y lo primero que se le viene a uno a la mente es si descarbonizamos un elemento que está consustancialmente unido a nuestra cultura desde el siglo XX, que es el del automóvil, el del coche. Y a la persona a que se la voy a trasladar es el señor Espadas, para que él nos cuente su perspectiva sobre si la electrificación del coche es la alternativa fundamental, es una alternativa fundamental, o si hay que trabajar a la hora de abordar el automóvil en una ciudad, el reducir el uso del automóvil privado, del coche privado, para descarbonizar, vaya palabra que tenemos por delante para la tarde, la movilidad cuando menos en las ciudades como en la que usted está. Bueno, en primer lugar, buenas tardes y gracias por la invitación a participar en esta mesa redonda, aunque lo haga de forma virtual. Es un placer compartir mesa contigo, Raúl, y con los demás miembros de esta mesa. En primer lugar, por ser escueto, yo creo que lo primero es planificar la movilidad sostenible en nuestras ciudades, ¿no? Por eso, en el caso de Sevilla, hemos empleado mucho tiempo, 3 años, en hacer un fuerte trabajo de campo para conocer la realidad de la movilidad, en nuestro caso una movilidad fuertemente metropolitana, de llegada de flujo de vehículos diariamente casi al 50% de fuera de lo que es el núcleo urbano, planificar la movilidad y luego, efectivamente, asumir compromisos en el camino hacia la neutralidad climática. Por tanto, aceptar e incorporar a la voluntad política, a los presupuestos, a las decisiones, el que de aquí a 2030 tenemos que transformar nuestros medios de transporte y, efectivamente, avanzar en la descarbonización. En ese sentido, yo planteo, en primer lugar, que es evidente que los vehículos eléctricos van a mejorar considerablemente la situación en los próximos años. Ahora mismo todavía el uso del vehículo eléctrico es muy pequeño, pero se prevé que efectivamente el crecimiento sea muy rápido y en 2030 tengamos una situación radicalmente diferente a la que ahora mismo tenemos. Pero para mí, en primer lugar, y a tu pregunta, diría que esto no excluye una política de diseño urbano que reduzca la dependencia del vehículo privado y, evidentemente, el uso también indiscriminado del vehículo privado, a veces sin una justificación suficiente. Por eso creo que efectivamente las ciudades, y esta pandemia además ha acreditado esa tendencia, van a crecer en sus espacios públicos para el peatón, en las aceras,
creo que van a reducir el espacio para el vehículo privado, ya sea en estacionamiento o también en la circulación, y evidentemente eso debe ayudarse a través de proyectos de las características. En el caso de Sevilla también nuestro plan de movilidad urbana sostenible aprobado hace unos meses así lo incluye, proyectos como el de las supermanzanas en el que ya varias ciudades estamos trabajando, ¿no? Es decir, en definitiva, conseguir una ciudad que sea más saludable porque se camine más. El caso de Sevilla es un buen ejemplo, por su tamaño, por su realidad también y ser una ciudad muy plana. Una ciudad en la que efectivamente cuando nos planteemos el uso del vehículo privado, progresivamente lo hagamos hacia vehículo eléctrico, esto va a verse claramente impulsado por la propia ley de cambio climático que prevé las zonas de bajas emisiones. En Sevilla estamos trabajando en varias zonas de bajas emisiones. Evidentemente los cascos históricos van a ser claramente zonas a proteger, más de lo que ya lo están, pero sobre todo y en todo caso zonas en las que el vehículo eléctrico pues será prácticamente el único que pueda entrar, y otras zonas también. Y también creo que es importante la evolución que tendrán los puntos de recarga a medida que obviamente el crecimiento del vehículo eléctrico así sea. Para nosotros es importante el tema de la carga y descarga también, y el compromiso de las empresas municipales, de las empresas de servicios, en también tener flotas de vehículos eléctricos importantes, porque creemos que al final cada uno tiene que hacer su parte. En el caso de Sevilla tenemos 5 empresas municipales, 100% públicas. La flota de vehículos es importante que sea vanguardia en ese proceso, digamos, hacia el vehículo eléctrico, como lo estamos intentando ser, y también, evidentemente, el propio transporte público de gran capacidad. Ahí tenemos varios proyectos de movilidad eléctrica muy potentes, prolongación del tranvía y autobuses eléctricos, porque creemos que efectivamente debe cambiar el diseño completamente también del transporte público hacia los vehículos eléctricos. Me quedo aquí, no quiero consumir mucho más tiempo para que los demás compañeros también tengan su margen, claro. Gracias, alcalde. Seguro que quieren aportar sobre este primer aspecto. Quizá, María José, quieres contarnos cómo lo veis desde el Ministerio. Pues nosotros, la verdad es que lo que vamos viendo es que todas las ciudades están haciendo apuestas muy fuertes por una movilidad sostenible y, desde luego, todas con un alto valor. En nuestra propia estrategia, que luego tratamos de hacer de dinamizadores y coadyuvar a todos estos avances, asumimos un enfoque internacional que en el fondo se resume en evitar, cambiar, mejorar. ASI en inglés, que es Avoid, Shift, ASI, y la I, Improve. Básicamente lo primero es tratar de evitar, y ahí están iniciativas como el modelo de ciudad, es decir, esas supermanzanas, evitar viajes no necesarios, o el teletrabajo, por ejemplo. En la parte de cambiar, se trata de cambiar principalmente al transporte público o a formas no motorizadas de transporte. Ahí influyen las zonas de bajas emisiones y, desde luego, hacer un transporte público que se adapte a mis necesidades, y de ahí la importancia de toda la tecnología que nos puede ayudar en la fase de planificación, en la fase de pago, en la fase de las distintas etapas de viaje, que vayan bien enlazadas tanto físicamente, de donde dejo un medio de transporte y me cojo el otro, como a efectos de horarios. Y en la tercera parte, ahí sí que entra, que es la de mejorar tecnologías, mejorar toda la parte de propulsión. Entran, desde luego, los vehículos eléctricos, y también entran otras medidas de innovación y tecnológicas para también, incluso con los combustibles tradicionales, pues requerir menos combustible para hacer el mismo uso del vehículo. O sea que es un conjunto de medidas, pero esas 3 palabras yo creo que resumen bien todas las líneas en las que podemos trabajar. ¿Lo ve así la alcaldesa también? Pues sí, en primer lugar, agradecer al diario.es, ¿no?, que me haya invitado a estar hoy aquí en esta mesa, en la que yo quiero también comentar que estoy contentísima de estar con María José, porque somos 2 castellonenses en Madrid, por lo tanto, contentísima de estar aquí en esta mesa y con todos vosotros, ¿no? Bueno, sí, yo lo veo, como lo decía María José y como lo decía Juan Espadas, el alcalde de Sevilla. Yo creo que para descarbonizar, y antes también se ha dicho en la mesa anterior, para descarbonizar las ciudades es fundamental apostar por el transporte público. Eso es fundamental. Primero el transporte público, luego también apostar por otros sistemas de movilidad blandos, como es el patinete o la bicicleta, y
por último, el vehículo privado. El vehículo privado, no vamos a eliminar el vehículo privado porque va a ser imposible, pero sí que es verdad que tenemos que ir sustituyendo, intentar que dentro de las ciudades lo que son los desplazamientos con vehículo privado sean los mínimos posibles, por lo tanto se tiene que hacer toda una planificación, una estructuración de lo que son las líneas de autobús, de invertir en carriles bici y ir cambiando lo que son los vehículos tradicionales con vehículos eléctricos o híbridos, fundamental, total y absolutamente. Pero previo a eso necesitamos concienciar a la ciudadanía, es importantísimo, sobre todo en una ciudad, no conozco otras ciudades, pero la ciudad de Castelló utilizábamos el vehículo privado para ir absolutamente a todos los sitios, pero incluso a la calle del lado, utilizabas el vehículo para ir a la calle del lado a comprar algo. Importantísimo ir concienciando a la ciudadanía de la importancia de reducir la contaminación y de que ir caminando también es bueno para la salud, o sea, queremos ciudades saludables, ¿verdad?, con menos contaminación y saludables, y caminar es saludable también, ¿no? Hay que ir haciendo toda una labor de concienciación de la ciudadanía, de la importancia de reducir la contaminación y, segundo, también ejemplaridad, ¿no? Es decir, si las administraciones públicas estamos diciéndole a los vecinos y vecinas, ¿no?, que compren vehículos eléctricos o que vayan caminando, nosotros también tenemos que hacer esa labor de ejemplarizar, ¿no? Si lo decimos, lo tenemos que hacer. Y en Castelló empezamos cambiando con fondos europeos EDUSI lo que son los vehículos del ayuntamiento. Toda la flota, poco a poco, la estamos cambiando a eléctricos o híbridos. En el caso, por ejemplo, antes lo comentaba el alcalde de Vigo, nosotros tenemos 2 coches oficiales que son híbridos para poder desplazarnos en largos recorridos, pero el resto es todo vehículos que van siendo todo eléctricos. Y en los presupuestos del ayuntamiento y hay una línea que es plan renove de vehículos para ir cambiándolos todos y conseguir el 100% de los vehículos eléctricos. Y luego, además, también hemos invertido muchísimo en lo que son puntos de recarga. En estos momentos tenemos 5 puntos de recarga, pero también vamos a ir aumentando los puntos de recarga con todo lo que son los fondos europeos. Castelló es una de las ciudades que está gestionando muchos millones en fondos europeos. En estos momentos estamos gestionando 40 millones de euros en fondos europeos, 15, por ejemplo, solamente en el cambio de todas las luminarias de la ciudad de Castelló, reduciendo en 7.300 toneladas al año la contaminación y con un ahorro en la factura energética que no está mal, visto los tiempos que corremos, de 2 millones de euros, por lo tanto, también importante reducir la contaminación. Y la movilidad es fundamental para descarbonizar las ciudades. Manuel, no sé si te he visto sentir cuando decían electrificación y reducción, no sé si quieres abundar sobre ese aspecto. Hombre, a ver, la verdad es que en electrificación al menos nos hemos puesto de acuerdo todos los actores, lo cual ya es un paso importantísimo para traer la inversión, ¿no? Ahora mismo, administraciones públicas, electrificación, sector de automoción, electrificación y sector privado, electrificación. Con lo cual ya somos 3 actores fundamentales como para ponernos de acuerdo y construir, que es un paso. Lo que pasa es que yo soy una empresa de movilidad, represento a Arval. Arval tiene 185.000 vehículos en todo el territorio nacional y, claro, la realidad de España es que 1,8 de nuestros vehículos son eléctricos a día de hoy. Y eso es algo que no nos podemos olvidar, ¿no? Entonces, esto va mejorando indiscutiblemente, va a mejorar más indiscutiblemente. Tenemos la hibridación. Bueno, pues la hibridación está en un 7%, ¿no? Entonces, ¿qué queremos construir, ¿no? ¿Qué queremos construir desde Arval? Pues desde Arval ofrecemos vehículo eléctrico, ofrecemos una transición energética razonable a las empresas. ¿Qué significa razonable? Una empresa no puede llegar hoy y decir 300 coches eléctricos toda mi flota. ¿Por qué? Porque no solo se mueve en un núcleo urbano, sino que tiene una movilidad muy dinámica, ¿no? Entonces, lo que hay que hacer es decirle, oye, de los 380 son eléctricos, 150 son híbridos enchufables y hay que reconocer que a día de hoy todavía en algunos entornos, y siento decir esto, el diésel sigue siendo eficiente, ¿vale? En un tipo de movilidad. El tipo de movilidad es fundamental para la energía que da soporte a ese tipo de movilidad. Por ahora no tenemos camiones que van de una ciudad a otra eléctricos, ¿vale? Pero hay que pensar en ellos, ¿no? Entonces, construyo todavía más. Bueno, pues nosotros, ¿qué hay que hacer? Lo que hay que hacer es que este ecosistema hay que acercárselo a las empresas, porque nuestro compañero del MT estaba diciendo 1.600 de movilización en Madrid, solo en Madrid, 440 en el pico
eran en transporte público. Pues si hacemos la resta, estoy hablando de 1.100.000 que no son en transporte público. Y eso es movilidad sostenible. Y a esos es a los que hay que impactar para conseguir que se vayan a un vehículo eléctrico. Y a esos son a los que tenemos que impactar. Si de esos meto lo que es empresa, estamos hablando de un transporte in itinere que podría cubrir prácticamente el 60-70% de esos traslados. Con lo cual, lo que hay que movilizar es a la empresa a la movilidad sostenible, a los empleados de la empresa a una movilidad sostenible. Tenemos que acercar la movilidad sostenible a la empresa. Para eso, cargadores eléctricos, instalaciones eléctricas y coches eléctricos, desde luego, tienen que estar al alcance de la mano de cualquier empresa en España. Y luego hay otro factor que nos piden mucho nuestros clientes y lo transmito, tengo muchas ciudades aquí, con lo cual debo transmitirlo, me veo en la obligación, que es, hablamos mucho de las restricciones, ¿no?, en las ciudades, y lo que nos piden es una homogeneidad en el criterio, ¿no? Para poderse ir pues, por todo el País Vasco, pues van a viajar por todo el País Vasco. En Asturias lo mismo, en Sevilla, en Andalucía, la gente se mueve muchísimo y la gente tiene que tener una seguridad que con su coche puede ir a determinadas ciudades por etiqueta o por lo que sea, y ahí sí que nos piden mucha homogeneización. Cristian, vehículo eléctrico, seguro que tienes algo que comentar, pero aparte lo que comentaba también el alcalde, a lo mejor imbrica un poco con lo que nos podrías contar de bueno, si sustituyéramos todos los coches de combustión por eléctrico, seguiríamos teniendo unas congestiones en las ciudades tremendas, ¿no? Habría que, en esa dinámica entre sí, de la electrificación, pero quizá también modulación de esas zonas de bajas emisiones, etcétera, ¿no? Así es. Bueno, yo creo que todos coincidimos en que hay que electrificar y convencernos a todos de bajarnos del coche particular y subirnos al transporte público o otros medios alternativos. Ahora, en el corto plazo, lo que estamos viendo en varias ciudades, no solo en España, sino que también en otras ciudades en el mundo, es que el efecto combinado entre que nos bajamos del transporte público, nos subimos al coche particular por temor al virus, ¿no?, al COVID, más teletrabajo, el efecto neto que está teniendo es mayor congestión, efecto muy de corto plazo. Pero aún más preocupante es el largo plazo. Pues uno mira cifras del Banco Mundial y de Naciones Unidas, hoy día alrededor de 4.000 millones de habitantes en el mundo viven en centros urbanos o ciudades, que representa poco más del 50% de la población mundial. Estas entidades proyectan que el 60% de la población mundial en el 2030 va a vivir en ciudades y esta cifra va a crecer al 70% en el 2050. Entonces, esto implica, en otras palabras, de que entre 1.000 y 1.500 millones de personas en el mundo se van a incorporar a la ciudad y a los centros urbanos. Entonces, el problema no va a mejorar, sino que va a empeorar, no porque no esté la infraestructura, sino porque la demanda por movilidad, las personas que se incorporan a las ciudades demandan sanidad, habitación, solución habitacional y también movilidad. Y no lo resuelves ese problema solo incorporando, yendo a tu pregunta, automóviles eléctricos. ¿Bien? Hoy día, en España aproximadamente, en septiembre se vendieron alrededor del 4% de todos los vehículos que se vendieron eran eléctricos, sin embargo en Noruega fue el 77%. ¿Bien? Entonces se está produciendo una sustitución, lenta todavía, pero se está produciendo una sustitución del vehículo tradicional de consumo de combustible al eléctrico. Y estas personas vamos a necesitar todos estos 1.000, 1.500 que nos vamos a incorporar a las ciudades, ya sea que nos movamos en vehículos de combustión interna o en coches eléctricos, vamos a necesitar una solución de movilidad. Y tú puedes actuar acá en dos ámbitos, uno sobre la oferta y sobre la demanda. La oferta es proveer, y yo no abogo por eso, no se malentienda, más autopistas o más vías de acceso a las ciudades, ¿bien? Pero está demostrado ya por los economistas de transporte de que la solución no va por ahí, porque en la medida que ofrece más oferta de transporte para el coche, se produce un efecto de inducción de demanda. Entonces yo antes que dejaba mi coche en la casa y como había congestión y me subía a un sistema de transporte público u otra alternativa, ahora como tengo más infraestructura, mejor nivel de servicio, ya más gratis, me vuelvo a subir al automóvil. Por lo tanto, te queda como medida más eficiente de largo plazo actuar sobre la demanda. Y sobre la demanda hay dos extremos, ¿no? La medida restrictiva, como son las zonas de bajas emisiones, o
la medida del incentivo, que es imponer un pago o un cobro por utilizar esa infraestructura. En las zonas de bajas emisiones, lo que produce a corto plazo, en la medida que sean pocos los coches eléctricos proporcionalmente respecto al total, produce ambos efectos. Descontaminas, porque sacas los vehículos contaminantes del núcleo urbano, y también decongestionas, porque como son pocos los coches eléctricos todavía, y la mayoría los contaminantes, entre comillas, entonces sacas también ocupación, demanda desde el centro. Pero en la medida que los vehículos eléctricos pasen a predominar, a largo plazo vas a tener resuelto el problema de la congestión, perdón, de la contaminación, de la emisión de gases de efecto invernadero, pero no vas a resolver la congestión. Es decir, vas a tener ciudades limpias, pero de nuevo congestionadas. Con lo cual, no sé si el señor Espadas sigue o se ha tenido igual porque quería sacar un tema en el que Sevilla estaba muy implicado, sí, ahí lo veo, y que a mí me atañe, me gusta mucho personalmente a la hora de hacer otras modalidades de transporte, que no sea el automóvil, como es la bicicleta. La bicicleta, desde luego, es de emisiones cero y puede ser bastante cardiosaludable. También puede ser electrificable, vamos, lo tiene prácticamente todo. Y quería preguntar a todas, pero bueno, empezar por el señor Espadas antes de que tuviera que dejarnos, el qué hay que hacer para convertir la bicicleta en un medio de transporte habitual, no de ocio, que sea para tus traslados, tus trayectos a ir al trabajo, ir a buscar a tus hijos o tus hijas al colegio, y que sea más universal, ¿no? Que no necesite ni ser atleta, ni jugarte el tipo en unas carreteras, y que sea solamente para hacer un día el domingo a pasar un rato agradable. Señor Espadas. Bueno, pues justamente lo que dices, ¿no? Hacer una apuesta valiente para generar una red. Es decir, ya hace unos años el planteamiento de un carril bici de ocio dio paso, en el caso de Sevilla, a una apuesta muy valiente del gobierno municipal en ese momento, de un compañero, en este caso del Partido Socialista, que planteó una red de más de 200 kilómetros de carril bici en Sevilla. Y Sevilla sufrió una transformación absolutamente clara, conectando todos los distritos de la ciudad, por tanto no un itinerario, digamos, para pasear, sino una alternativa de transporte, y planteó además un plan director de la bicicleta muy potente, una oficina de atención, de concienciación, de incentivación del uso de la bicicleta, que nos llevó bueno, pues, a un crecimiento exponencial los primeros 2 años, ¿no? También un sistema de alquiler de bicicletas públicos, como el que ya tenía en ese momento París, un sistema seguro también de estacionamiento de estas bicicletas. Es decir, todo esto al final es un sistema, es una red, desde el punto de vista del carril bici, amplia, que conecte centros de trabajo, universidades, centros de salud, hospitales, y igualmente pues segura desde el punto de vista del uso del alquiler de bicicletas, y lo que significa en paralelo, que es la compra de bicicletas privadas, como luego se produjo claramente como una moda, ¿no? Pero efectivamente como un sistema de transporte alternativo. La cuestión es que ahora, con la irrupción del patinete, fundamentalmente el patinete eléctrico, los objetivos que nos habíamos marcado, nosotros estamos en torno a un 9-10%, nuestros objetivos eran llegar al 15%, se están empezando a comprometer como consecuencia de la competencia de otros medios de transporte, en este caso como el patinete eléctrico, ¿no? Que usan, en el caso de Sevilla, también la red de carril bici. Por tanto, bueno, pues ha encontrado un competidor importante, pero sin duda la bici, como además instrumento saludable y como modelo de ciudad completamente diferente, vino a transformar sin duda el comportamiento de los ciudadanos, el incremento efectivamente de este transporte, y por tanto el abandono del vehículo privado per se. Es decir, hay muchísima gente que empezó a ir en bicicleta a trabajar o a hacer sus tareas, y esto sin duda ha sido un experimento que ha venido para quedarse y para consolidarse, y que en este momento sobre todo lo que busca es compartir espacio con otros sistemas de transporte, como el caso del patinete, identificando pues nuevas zonas de estacionamiento de patinete eléctrico y nuevos comportamientos. La seguridad fue al principio un problema, sin duda la bici consiguió vencerlo, y que el peatón y el ciclista pues de alguna manera bueno, pues fueran respetuosos el uno con el otro. La llegada del patinete ha sido más compleja, y también
las diferentes modalidades de patinete y su potencia, pero bueno, ahí estamos de nuevo adaptándonos a lo que la tecnología te permite y lo que la ciudad creo que debe también posibilitar, ¿no? Que son estos nuevos sistemas de transporte. Os voy a tener que abandonar, si me disculpáis, porque tengo un acto ahora a las 6 que tengo que inaugurar. En fin, lo que nos pasa a los alcaldes, que intentamos estar en más sitios de los que físicamente es posible. Pero ha sido un placer en cualquier caso, ¿eh? Un saludo a mis compañeros y compañeras de mesa y a ti, Raúl. Un saludo y gracias. Sin querer yo, hasta luego, buenas tardes. Sin querer yo menoscabar al patinete, le falta una cosa al patinete y es la parte cardiosaludable de hacer menos ejercicio. Seguro que queréis hablar, aunque sea un poquito de la bicicleta. No sé quién quiere disparar primero. Bueno, desde el Ministerio, por primera vez en la historia, hemos planteado una estrategia de la bicicleta que realmente supone la primera vez que hay una política a nivel estatal para que otra vez, luego con el conjunto de administraciones, podamos incentivar su uso, como decías, para la movilidad cotidiana. También como deporte, también como palanca para un turismo saludable y alternativo, pero desde luego para la movilidad cotidiana. Y por decirlo fácil, y en el fondo lo ha dicho el alcalde de Sevilla, pero para incentivar el uso lo que tiene que sentirse uno es seguro y que te lo hagan fácil, básicamente. Entonces, seguro en cuanto a tu seguridad física, que no te sientas acosado por los coches principalmente y últimamente también en cierta manera por los patinetes, seguro porque no me vayan a robar mi bici, porque la tengo que dejar en un sitio poco protegido, pero desde luego también que sea fácil, que pueda llegar a mi destino final de manera cómoda y en cierta manera que yo vea resuelta mi necesidad, básicamente. Y para eso hay que hacer dos cosas, que también las hemos comentado: concienciación por el respeto en ese conjunto de usuarios del tejido viario e inversiones, para tratar de poner una red de carriles bici adecuada en función de la configuración de la ciudad. Y con el plan de recuperación, en el que desde el Ministerio se sacó una convocatoria de subvenciones para la transformación del sistema de movilidad en las ciudades, es una convocatoria de 1.000 millones y hay un 75% de los ayuntamientos que han presentado iniciativas relacionadas con la bicicleta. Quiero decir que hay apetito por parte de las entidades municipales de favorecer esta forma de transporte en una grandísima parte de las ciudades españolas y desde luego es una buena noticia. Hay dinero y hay ganas. Eso es. ¿Así es o no es? En Castellón. Sí, totalmente. En Castellón hay muchas ganas y, de hecho, Castellón es la tercera ciudad de España por kilómetros de carril bici por habitante. O sea, que en Castellón sí que ese cambio cultural se ha hecho y ya es algo que se ha quedado en nuestra ciudad. Pero también tenemos que tener en cuenta, yo creo que lo ha dicho Juan, y el modelo de ciudad que tenemos. ¿Qué ciudad tenemos? Todas las ciudades a lo mejor no pueden apostar por el mismo modelo de bicicleta o por el mismo transporte. Por ejemplo, por no decir otras ciudades, pero yo dentro de la provincia de Castellón no es lo mismo Castelló de la Plana, que es llanito y que podemos perfectamente apostar, que a lo mejor Morella, que no puedes apostar por un carril bici para ir por las montañas, pero entonces a lo mejor es la bicicleta eléctrica, que es menos saludable, pero bueno, sería la bicicleta eléctrica, ¿no? Pero sí que en Castellón nosotros lo teníamos claro, teníamos una ciudad llanita en la que sí que se podía apostar perfectamente por la bicicleta, y yo coincido con lo que dice María José, es cultura, es decir, cambio cultural, es decir, sensibilización, que puedes ir perfectamente con la bicicleta a cualquier sitio en la ciudad de Castelló. En segundo lugar, inversiones, importante, por ejemplo, conectar todo lo que son los polígonos industriales alrededor de la ciudad de Castelló con carriles bici para que la gente pueda ir a los polígonos de Azulejos o los polígonos donde hay centros comerciales y donde hay muchos puestos de trabajo, ¿no? Donde la ciudadanía puede acudir a su puesto de trabajo con los carriles bici, conectar toda la ciudad para poder acceder y ir donde tú quieras, al centro o a cualquier sitio con ese carril bici. Por lo tanto, las inversiones son muy importantes y seguridad, eso es fundamental, ¿no? Yo quería contar una anécdota. En el año 92 me fui a Inglaterra a estudiar y todo el mundo iba en bicicleta. Y digo, pues aquí que llueve todos los días, iban en bicicleta, pues yo en Castellón, que no llevo casi que nunca, y cuando llueve vamos en barca, pero es pocos días al año, pues me compré una bicicleta. Me compré una bicicleta para ir a la universidad y al segundo día que me fui a la universidad en bicicleta dejé la bicicleta aparcada, digo, porque tenía un miedo de que me atropellaran con la bicicleta. La he recuperado hace unos 2 años, o sea, se la di a mi padre y la recuperé hace 2 años, porque ya puedes ir con seguridad, que no te la roben
joven, que sepas que puede estar bien, que tu seguridad, tu integridad física está asegurada porque vas en un carril bici, ¿no? Importantísimo. Nosotros, de hecho, los datos en Castelló son importantísimos. Hemos aumentado el uso de la bicicleta y se ha multiplicado por 5 el uso del año 2007. En el mes de mayo de este año, en plena, en la pandemia, hemos tenido el pico de usos de 65.600 viajes en bicicleta, que es exactamente lo mismo que antes de la pandemia. Y hemos superado con creces lo que eran los objetivos del Plan Director de la Bicicleta de Castelló. Por lo tanto, nosotros lo tenemos claro. Me pide la palabra. Sí. Bicicleta. Por ser complementario, ¿no? O sea, yo hablo mucho de la movilidad de las empresas porque Arval tradicionalmente ha sido una empresa de renting de vehículos, pero ya no somos renting de vehículos solos, sino que somos renting de vehículos y bicicleta eléctrica, ¿no? ¿Y por qué bicicleta eléctrica? Pues porque en el COVID todos los estudios de Europa dicen que el uso de la bicicleta como transporte in itinere para empleados van a aumentar exponencialmente. A partir de ahora. A partir de ahora. Y entonces hemos empezado a comercializar renting de bicicleta eléctrica con asistencia en carretera. Si pinchas, te viene una grúa, te arregla el pinchazo o te pone un taxi, reíros, pero si tú vas a trabajar de traje o con tacones, pues oye, al final tú lo que quieres es que te arreglen el problema donde estés. Y normalmente el círculo verde o el carril bici, pues a veces no está siempre pegado a una carretera, con lo cual reparación in situ y te llevan seguro, casco, reparaciones, mantenimiento, todo lo que conceptualmente tenemos en un renting lo hemos puesto en la bicicleta, porque consideramos que la bicicleta eléctrica como, no coche de empresa, pero sí como vehículo de empresa es una de las soluciones, y luego que la empresa facilite a sus empleados una bicicleta eléctrica por unos precios irrisorios y es cómoda, sigue siendo saludable la eléctrica porque a pesar de que funciona estupendamente hay que darle, y yo de verdad que salgo muchos días a mediodía a comer y a buscar la comida en bicicleta eléctrica y vuelves nuevo a la oficina, con lo cual estamos ahí y queremos estar y potenciarlo mucho desde el punto de vista privado. Hay bastante terreno, ¿no, Cristian, en esto? Sí, comentarios sobre la bicicleta también. Yo vengo de una ciudad, Santiago, Chile, donde no hay hay ciclovías, pero en realidad, esto lo dijo alguien allá, no son ciclovías, son ciclotramos. Porque vas un tramo de 2 kilómetros y luego te enfrentas a la calle, la avenida, con muchos coches. Entonces la sensación de inseguridad es mucho. Entonces coincido plenamente con lo que decía María José y la alcaldesa de que es fundamental dar la sensación o garantizar la seguridad, la integridad física de las personas para que nos logremos subir a la bicicleta. Y en Barcelona, donde vivo ahora, soy usuario intensivo de bicicleta. Todos los días voy a mi trabajo en bicicleta, así que seré un buen cliente tuyo en Arval para todos los servicios a futuro. Bueno, lo que tenemos claro, parece que hay apuesta por la bicicleta, esperemos a ver cómo se desarrolla a lo largo de estos años. Quería tocar otro aspecto también, aunque lo habéis más que esbozado, yo creo, y es lo que no tiene que ver solamente con el método de transporte, la bicicleta, el coche eléctrico, el transporte público, sino lo que es el urbanismo, el planteamiento urbano, las calles, la peatonalización también que saque coches, que saque incluso todo tipo de transporte que no sea andando, que te haga factible, incluso me atrevo a exponer, y de eso podéis hablar ahora, el que los servicios estén suficientemente cerca de tu domicilio para que tú puedas llegar a ellos, incluso muchas veces andando. La famosa ciudad de los 15 minutos. Bueno, yo creo que eso cae de hoz y coz en el transporte, en la descarbonización del transporte, porque también, igual que la bicicleta, andar pocas emisiones lanza, pero claro, tienes que poder ir a los sitios y tienes que poder tener servicios cerca de casa para poder hacer esto. Yo creo que esto es fundamental, y aquí voy a empezar por la alcaldesa a la hora de hacer un planteamiento de infraestructura urbana y de planteamiento urbano. Pues yo creo que las ciudades tienen mucho que decir en todo lo que es el planteamiento de una ciudad, y tenemos dos elementos para mí que son fundamentales. Uno lo has dicho tú, que es el plan general. Nosotros en Castelló estamos ahora en plena elaboración terminando ya el nuevo plan general, cuando hace 6 años teníamos un plan general con 3 sentencias de nulidad del Supremo, y ahora estamos ya finalizando ese planeamiento, y lo hicimos hablando con cada uno de los distritos, ¿no?, de la ciudad, de los 6 distritos, preguntando a la ciudadanía cómo querían que fuera su ciudad, ¿no? Importantísimo saber cómo
cómo la gente quiere. Al final, yo digo que la ciudad es la casa de todos y de todas y entre todos la tenemos que construir, ¿no? Y es fundamental, ¿no? El planeamiento es una herramienta fundamental para diseñar la ciudad, que crezcan manchas de aceite, que no tengan núcleos urbanos dispersos, como decía antes Abel, que tengan servicios en todas las zonas cercanas para que no tengas que utilizar el vehículo privado y puedas ir andando al colegio, a los centros de salud, a cualquier lugar de administración pública para presentar una solicitud. O sea, todo esto es importantísimo en el planeamiento urbanístico, fundamental, el diseño de las propias calles, el tráfico, absolutamente todo. Y hay otra herramienta que para mí es tan importante como el planeamiento urbanístico. Si el plan urbanístico diseña, digamos, es la parte dura, para mí otro elemento fundamental, y yo creo que el Ministerio lo está haciendo muy bien, es la agenda urbana. A veces la agenda urbana parece que solamente sea una cuestión, ¿no? Un elemento, una inversión, un objetivo concreto. Y para nosotros la agenda urbana es el diseño integral de la ciudad. Si el planeamiento es el diseño en un mapa o en un trozo de papel, ¿no? O, bueno, con todo lo que supone el planeamiento, entiéndanme ustedes bien, la agenda urbana es la que le pone los fondos y le pone el alma a ese modelo de ciudad que queremos. Por lo tanto, hacia dónde queremos, y todos los fondos que tienen que venir ahora de Next Generation, yo creo que es muy importante que las ciudades tengan claro que tienen que ir en la consecución de un objetivo determinado, que es el modelo de ciudad que queremos. Por lo tanto, yo creo que ahí tenemos dos elementos fundamentales, el planeamiento y la agenda urbana, que es el alma de la ciudad, y la inversión, que muchas inversiones van a venir de estos fondos Next Generation y que tienen que ir eso, a la descarbonización, a esas zonas, ¿no?, de bajas emisiones, ¿no? Por ejemplo, nosotros ahora vamos a pedir 17 millones de euros, 10 millones de euros para cambiar prácticamente el 70% de la ciudad hacia otro tipo, ¿no?, de viales, de todo plataforma única, con mucho verde, con carriles bici, con que no pasen más que los vehículos que de verdad tengan que pasar, y 7 millones de euros para hacer parkings disuasorios a las afueras de la ciudad, cerca de núcleos de transporte público, para que se aparque el coche y se llegue al centro de la ciudad o se mueva uno por la ciudad sin la necesidad de utilizar el vehículo privado. Por lo tanto, eso va también en la línea, ¿no?, del planeamiento y de la agenda urbana. Yo creo que eso es fundamental a la hora del diseño, de hacer ciudades que ahora se llaman resilientes, ¿no? Es decir, para mí humanas, donde el protagonismo es de la persona, del peatón, del vecino o la vecina, donde hayan espacios de convivencia, de estar con las personas mayores, con los nietos, con los hijos, de disfrute, ¿no? Al final es eso, ¿no?, tratar de ser feliz en la ciudad donde vives. Bueno, pues la agenda urbana, entonces. Sí, la verdad es que, claro, venimos de un modelo que en todo el mundo occidental, pues desde los años 50 del siglo pasado, hemos tenido 70 años de desarrollismo en el que las ciudades parecían hechas para el coche. O sea, al final, el nivel de ocupación del espacio público por lo que es calles, carriles para coches, es que alcanza el 70 y el 80% contabilizado, y eso, bueno, cambian los modelos, afortunadamente, y bueno, todas las ciudades están en ese proceso de reflexión de qué modelo quieren para su ciudad. La agenda urbana lo que pretende es ser un instrumento de alguna manera inspirador a esa política de lo que es el concepto de ciudad, como decía la alcaldesa de Castellón, desde una óptica muy amplia y considerando todas las facetas que condicionan luego el modo de vida de la ciudad. En este ámbito, simplemente en la concepción de lo que ahora llamamos la nueva pirámide de la movilidad, que es decir, oye, donde antes parecía que el coche tenía que ser el rey porque ocupa el 70% del espacio público, hagámoslo al revés, sea el peatón el primero, luego la movilidad activa, luego el transporte público, y el coche, se ha dicho en esta mesa, se ha dicho antes, el coche no va a desaparecer y va a tener su espacio también, ¿no?, pero que quede en un valor residual, que quede en un valor para aquello que tiene que ser, y no sea el gran invasor de todo el espacio público. Y la agenda urbana lo que pretende es precisamente ese incentivo para inspirar las políticas que luego se tienen que hacer desde el municipalismo. Esto es una realidad absolutamente local. Los fondos Next Generation son muy importantes, Cristian, pero no sé si va a estar solamente con los fondos Next Generation, o porque también tienen una fecha de caducidad esos fondos. No sé, algo más hace falta, ¿verdad?
Yo creo que hay que reforzar lo que comentábamos recién, y concuerdo plenamente con María José, de que el vehículo está aquí, llegó y es para quedarse. El tema es qué hacemos con esto. Hoy día en España se venden anualmente alrededor de 1 millón de automóviles por año. Eso representa aproximadamente un 4% de crecimiento del parque total anual. Si esto sigue creciendo a esa tasa, en 10 años va a haber un 50% más de coches en España y en 18 años más el doble. ¿Qué haces con eso? Entonces, actúas de nuevo sobre la oferta, agregar una vía más en una autovía te soporta entre 1.000, 1.500 coches por hora. ¿Bien? No absorbes con eso, con ampliar capacidad, toda esa cantidad de automóviles que se están incorporando al sistema año a año. No es que un año se incorpore 1 millón, todos los años, indefectiblemente, 1 millón y otro. Es como un cuentagotas. Todos los años cae otra gota de 1 millón que va a producir el efecto compuesto a largo plazo que mencionaba recién. Por lo tanto, actuar sobre la oferta no va a resolver el problema. Hay que ofrecer mejores soluciones de medios alternativos de transporte, más verdes, más sostenibles. Y el automóvil, el coche, ocupará su espacio, obviamente. Ojalá menos contaminantes a futuro, que serán los vehículos eléctricos, pero obviamente con los incentivos adecuados para que nos motivemos a, salvo que sea ultra necesario subirme al vehículo, yo poder usar otros medios de transporte más sostenibles a largo plazo. Zonas de bajas emisiones, aprovechando ahora los fondos Next Generation, u otros medios de financiamiento que permitan, obviamente, poner el incentivo o el desincentivo para que yo no ingrese a ciertas zonas, sobre todo los centros urbanos, con mi vehículo particular, con mi coche particular, o imponer una señal económica y de manera de desincentivar, vía no gratuidad, el ingresar a esas zonas, ¿no? Ya sea con una tasa, un impuesto, un pago por uso, y que ese ingreso luego se utilice, que se genere el ámbito urbano, como lo está haciendo la ciudad de Londres, para mejorar los mismos sistemas alternativos de transporte. Es decir, Londres hoy día genera alrededor de 300, 400 millones de euros al año en su sistema de cobro por congestión y de zonas de bajas emisiones, y eso se obligaron ellos por regulación a reinvertirlo en los medios alternativos al coche para que las personas se puedan movilizar. Transporte público, ciclovías, etc. Yo creo por ahí debiera ir no tengo la receta, obviamente, pero yo creo que va más por ahí que por otros, de seguir incentivando el coche, ¿no? Como lo que decían recién, de seguir construyendo ciudades más bien preparadas o adaptadas para recibir al coche, sino que vamos en el sentido contrario. Manuel. Una apreciación. El problema en España no es el millón de coches que se vende anualmente, ¿no? Es que en el mercado de segunda mano se vende otro millón de coches de más de 10 años de antigüedad. El mercado de segunda mano en España son 2 millones de transacciones anuales. 1 millón son de vehículos de más de 10 años. Porque el millón nuevo viene con menos CO2, más electrificado y demás. El problema deberíamos centrarlo en ese millón de vehículos de más de 10 años. Aún así, estoy de acuerdo con las soluciones, ¿eh? Solo digo que orientemos el problema hacia donde está, que es bastante serio que haya tanta transacción. Hay un punto de vista desde las empresas, una vez más, que es muy importante de la infraestructura en una ciudad, y es la logística. La logística, los centros neurálgicos de logística, no está preparada a día de hoy como para ser 100% eléctrica en la ciudad. ¿Pues qué? Pues por autonomía, carga y descarga, etcétera, etcétera. Entonces hay que pensar de alguna manera en conseguir que el transporte más contaminante diésel siempre esté fuera de la ciudad y que cuando llega a un núcleo más urbano haya centros neurálgicos logísticos y de carga con vehículo eléctrico que pueda abastecer esa última milla. Porque si no, seguiremos teniendo mucho industrial contaminante dentro de las ciudades. O sea, dentro de que estoy absolutamente de acuerdo en que al final vuelvo al mundo empresarial porque es lo mío, ¿no? Pero el ciudadano, vosotros no podéis decirlo, pero para mí es un cliente, ¿vale? O sea, el ciudadano es el cliente. Si pensamos en el cliente, vamos a desarrollarlo todo de forma correcta, ¿no? Y entonces, para desarrollar esas ciudades en las que uno puede ser feliz,
pues el cliente, para llegar a tener servicios en 15 minutos, el problema logístico para esos centros neurálgicos de servicios en 15 minutos es estar abastecidos. Y eso tiene que ser también con una movilidad eléctrica. Sí, pues. Me viene creo muy bien como introducción para, es un poco larga cambiada, pero para tocar más palos, para poder hacer un poco más amplio el debate. Hablabas del diésel en las zonas un poco más fuera de las ciudades. Y esto me trae a colación dos aspectos que podemos tratar por separado, pero los introduzco, que es cómo conseguir, o si se puede conseguir, que el tren sea un transporte factible para todos estos trayectos ahora de medio recorrido, de corto recorrido del avión. Y también quería hablar, si podíamos, sobre también lo hablabas tú al principio, del transporte de mercancías por carreteras, y esto, cómo podemos llegar ahí también a electrificar o descarbonizar ese transporte de mercancías. Si queréis podemos empezar por este tema de el tren. ¿Vamos a conseguir que el tren nos sirva para irnos fácilmente o relativamente fácilmente a París o por supuesto, tenemos el ejemplo de Madrid, a lo mejor a Barcelona, pero bueno, hasta París o incluso a lo mejor a Londres, de manera asequible, o si nos queda todavía un poco demasiado en el futuro? ¿Qué palancas o qué resortes creéis que podríamos tocar para recuperar ese Interrail que cuando algunos éramos más jóvenes hicimos por toda Europa, pero con unos trenes modernos y asequibles al mismo tiempo? Sí, bueno, a ver, España tiene la suerte que no tienen otros países de tener una red de alta velocidad de muchos kilómetros y que conecta ciudades muy importantes y que todavía está en construcción tramos que de alguna manera dejarán toda nuestra geografía razonablemente cubierta. En los itinerarios en los que hay una red de alta velocidad, el proceso de sustitución del tren, de dejar el avión y pasar al tren, se está produciendo de forma natural. Realmente la percepción del usuario, ya solo desde el punto de vista de comodidad, es que para esos trayectos que puedes hacer en 2 horas y media hasta 3 horas, es muy competitivo y de hecho, el avión en esos itinerarios se queda solo para, digamos, las conexiones que luego vuelan vuelos transoceánicos. Es un proceso natural. Cuando ya el viaje tiene muchas más horas, ya la decisión de la persona, valora su tiempo y lo mete todo, digamos, en una toma de decisiones, y no está tan claro que vaya a poder ser competitivo. Eso ya forma parte un poco de las decisiones personales y, bueno, habrá que ver. Primero, el sistema de transporte ferroviario en Europa está liberalizado para los itinerarios internacionales. Quiero decir que cualquier empresa que viera una oportunidad de negocio en poner trenes Madrid-París los puede poner sin problemas. Esos trenes tienen que ser competitivos y tienen que dar un tiempo de viaje que, si es nocturno, que sea toda la noche, porque no tiene sentido que te deje a las 4 de la mañana, pero tiene que ser cómodo también. La verdad es que, es una idea que en el centro de Europa está teniendo su acogida y veremos cómo funciona desde el punto de vista de negocio. En España, para trayectos de 600 kilómetros en los que hay una línea de alta velocidad, va a funcionar porque está funcionando, y cuando se abran los tramos que ahora están terminándose, pues veremos también el efecto inducido. Y luego hay que estar un poco a la espera de a ver qué pasa, a ver si realmente la gente se ve abocada a utilizar el avión. Pero también hay que poner un poco las cosas en su punto, y en el transporte nacional, las emisiones del transporte aéreo en lo que es nacional no llegan al 1% en términos absolutos de todas las emisiones de CO2. El sector aéreo tiene que hacer su transformación también, es una transformación a la descarbonización más lenta, porque tecnológicamente pues no es lo mismo que electrificar un turismo, y lo tiene que hacer. Pero el transporte por carretera realmente es donde está el 80%, entre el 80 y el 90% de todas las emisiones de CO2 del transporte, y ahí es donde creemos que hay que actuar de manera más intensiva. María José, yo aquí distinguiría dos, lo que es el transporte de viajeros y el transporte de mercancías. En cuanto al transporte de viajeros, yo creo que a nivel nacional, lo ha explicado muy bien María José, donde hay alta velocidad, yo creo que ya todo el mundo utiliza la alta velocidad. Solamente hay que ver el puente aéreo Madrid-Barcelona, que ha pasado de un 65% a un 20% desde que está la alta velocidad. Por lo tanto, ya indica que donde hay alta velocidad, la ciudadanía utiliza el transporte público, el AVE, para ir
Un ejemplo, por ejemplo, es la ciudad de Castellón. Antes, para venir a Madrid, utilizábamos todos el vehículo privado y nos veníamos desde que tenemos AVE, utilizamos el AVE para venir a Madrid a hacer cualquier gestión, porque es eficiente, porque tiene un buen precio, porque es eficaz. Por lo tanto, importantísimo, ¿no?, que la calidad-precio sea asequible a todos los bolsillos, ¿no? Más allá de lo que es Europa, pues bueno, depende de las inversiones que se hagan y de la rentabilidad de la inversión, si son desde luego desde el punto de vista privado. Otra cuestión es el transporte de mercancías, que ahí yo sí que creo que la contaminación es mayor, ¿no? Y ahí yo creo que se tiene que apostar por la intermodalidad. Yo vengo de una provincia, la provincia de Castellón, en la que se produce el 90% de producción de revestimiento, de pavimento y revestimiento cerámico, y yo creo que es la producción a nivel nacional el 60% de toda la producción mundial, y no quiero contarles a ustedes lo que es la carretera, la antigua Nacional 340 o la AP7 o la A7, con camiones y camiones con un solo contenedor encima de cada uno de los contenedores. Parecen que sean un tren uno detrás de otro, pero en vehículo, en lo que son el transporte por carretera, ¿no? Yo creo que ahí sí que se tiene que hacer una gran revolución importante para bajar las emisiones de CO2 a la atmósfera, y ahí la intermodalidad yo creo que es fundamental, y por eso está apostando el Gobierno de España, la Generalitat Valenciana y también Castelló en una estación intermodal cerca del puerto que conecte lo que es el corredor mediterráneo con el puerto de Castelló y con todo lo que es la infraestructura viaria de la zona del Levante, en la zona por lo menos de Castelló. Manuel, te veía, antes también comentabas el asunto de mercancía por carreteras, que queda un poco lejos la electrificación, ¿no? Sí, hombre, el transporte pesado, la verdad es que la electrificación por tecnología pues todavía no ha llegado. Esperemos que llegue, ¿no? En el transporte o en lo que son de menos de 3.500 kilos, muy técnico, pero realmente ahí sí que están sacando mucha modalidad eléctrica, y yo creo que al menos lo que es el interurbano va a quedar bastante bien cubierto con tecnología eléctrica. Yo creo que lo que va a ayudar también un poco es, a nivel empresa, la nueva medida de descarbonización y de huella de CO2 que todas las empresas tienen que reportar y reducir, ¿no? Y una de las partidas, ahí hay dos partidas fundamentales, ¿eh? O sea, una son los coches, las cosas como son, pero otras son los transportes yo mañana estaré en Málaga, luego tengo que ir a Barcelona, con lo cual nuestro propio transporte de los empleados y los viajes de empleados fomenta bastante todo este tipo de movimiento, de uso de avión, y ahí esa huella ecológica que nos están pidiendo las empresas ayuda para reducirlas en automoción, también estamos intentando ayudarles un poco por tema de huella de CO2, de lo que sale en CO2 un avión y de lo que sale en CO2 un tren. Y entonces cada empresa toma sus propias medidas para intentar reducir su huella ecológica. Cristian, ¿cómo lo ves? Bueno, yo aquí puedo opinar como usuario de tren, soy usuario intensivo del AVE Barcelona-Madrid, y es muchísimo más cómodo que el avión. O sea, definitivamente trato de no usar el avión, que incluso a veces me ha dejado medio atrapado en el aeropuerto con el AVE, nunca me ha pasado, así que lo celebro como que exista el AVE acá. Nos han enviado unas... estamos ya casi acabando, pero no quería de pasar alguna pregunta que nos han pasado los lectores y los socios. Voy a pasar esta pregunta porque creo que a lo mejor rápidamente todas y todos podéis aportar algo. Él, que se llama Alfonso Arellano, y habla de que es abogado y que muchos de sus clientes, que son empresas, le preguntan mucho sobre si va a haber ayudas o financiación respecto a la adaptación y la regulación de la descarbonización del transporte. Y bueno, pues empezamos por el Gobierno, y sí que nos quedan como 3 o 4 minutos, pues un poco cómo vemos esas ayudas, cuánto de importantes son, y con eso podemos ir terminando. Bueno, las ayudas a la movilidad en general dentro del plan de recuperación son 13.000 millones, que es muchísimo dinero. Luego hay unos paquetes que forman parte de las inversiones propias de los ministerios. Dentro del Ministerio de Transportes, pues las inversiones ferroviarias van a coger un paquete importante de esas inversiones, y hay un paquete de ayudas que van a empresas privadas y a, digamos, personas físicas o jurídicas, vamos, pero ya dedicado a usuarios finales. Todo el paquete del MOVES, que va destinado a crear incentivos con una ayuda monetaria para la adquisición de vehículos dineros, va a ser y está siendo ya muy potente. Se irán dotando los
distintos programas a medida que se vayan agotando los fondos. En el Ministerio de Transportes los que hemos cogido el papel de la descarbonización de flotas de transporte público, de autobuses y camiones, básicamente, que es nuestro sector habitual de trabajo, y esas son las ayudas que vamos a gestionar nosotros. Y luego hay ayudas vinculadas a la movilidad, pero no tanto a lo que es la electrificación de la movilidad, y estamos hablando pues incentivos a empresas ferroviarias para digitalización, también para empresas de todo tipo del transporte, también esa digitalización y la capacitación digital de sus empleados. Bueno, todo coadyuva a realmente ir a esa descarbonización o sostenibilidad en un sentido más amplio, y también la parte de digitalización. Son 13.000 millones en global, y yo creo que va a permear en toda la sociedad, en las distintas vías y en todos los tipos de empresas. Para las empresas. Mucho, mucho. Sobre todo en renting han llegado hace poco, el nuevo MAUE sí que contempla ayuda para las empresas de renting. Es complejo, burocráticamente hablando, porque está distribuido por autonomía, entonces para una empresa central tratar de acceder a cada autonomía pues siempre es un poco más complejo. Entonces entiendo que muchos clientes vayan al abogado para preguntarle cómo se hace, ¿no? Porque esa complejidad burocrática sí que afecta a la empresa. Hay otros modelos que podrían ser más sencillos para llegar la ayuda, pero la ayuda existe. En todo caso, la ayuda siempre tiene que ser, como su nombre indica, una ayuda, pero no tiene que ser el factor principal de movernos en esa dirección, y para las empresas no lo es. ¿Cómo lo ves, Bueno, nosotros desde los ayuntamientos tenemos pocas competencias y poco dinero para dar ayudas, pero aún así nosotros desde el Ayuntamiento de Castelló sí que ayudamos a la compra de bicicletas privadas, ¿no? Y las subvencionamos una parte, y luego también a todos aquellos vecinos o vecinas que se compran un vehículo eléctrico les bonificamos parte del impuesto de tracción mecánica, o sea, de vehículos de tracción mecánica. Dentro de lo que podemos y de nuestras pequeñas competencias en un ámbito tan importante como este, bueno, pues ahí hacemos nuestro granito de arena. Y cerramos, ¿cómo ves el asunto de los incentivos públicos para hacer ese tránsito? Yo creo que es muy interesante, no solo del sector público, sino también del sector privado. Nosotros como Grupo Abertis tenemos muchos programas de colaboración en incentivar planes de desarrollo de iniciativas más sostenibles a largo plazo. Tenemos una fundación que se dedica con bastante esfuerzo y trabajo en apoyar todo este tipo de iniciativas. Así que tema de mucho interés. Con esto terminamos esta mesa redonda sobre la descarbonización de la movilidad del transporte, y quiero agradecer de nuevo a María José Rayo del Olmo, la Secretaria General de Transporte y Movilidad del Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, a Amparo Marco, que es la alcaldesa de Castellón de la Plana, a Manuel Orejas, responsable de Marketing y Desarrollo de Negocio de Arval, y a Cristian Barrientos, que es el CEO de Abertis Mobility Services, y a Juan Espadas, que nos estuvo acompañando al principio de la mesa. Muchas gracias a todos y a todas, y os dejo con la siguiente mesa que presentará Sara Acosta. Gracias.